Bueno, hola a todos y todas. Bueno, bienvenidos a esta tercera charla de este ciclo, esta vez sobre salud ciudadana, cómo gestionar la pandemia en la ciudad capital. Vamos a hablar sobre cómo es la actualidad en la salud dentro del municipio, sobre el coronavirus y cómo creemos que esto debería funcionar. Para esta charla nos acompaña Martín Bersoli, que es compañero nuestro de Jóvenes por Buenos Aires, miembro fundador. Él es médico neurólogo, docente de la Universidad Nacional de La Plata en neurología. Él es ex docente de la Cátedra de Epidemiología y Ciencias Sociales de Medicina, expresidente de la Agremiación Médica Platense y actualmente es director provincial de salud penitenciaria. Y también va a estar Juan Pablo Stagnaro, infectólogo, docente de infectología y microbiología de la UNLP y ex docente de la Cátedra de Epidemiología también en la UNLP. Así que Martín, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta invitación a esta charla. La verdad que primero agradecerle a todos los compañeros y compañeras de Jóvenes por Buenos Aires por la idea de realizar este tipo de jornadas en la intención de aprender entre todo el grupo cómo deberíamos gestionar las distintas áreas y funcionamientos de nuestra ciudad, que es la ciudad de La Plata, y obviamente sumar para lo que podría ser la gestión de algún otro municipio o aportar lo que podamos nosotros desde nuestro conocimiento. Agradecerle a los que me ayudaron en la charla, Marina, Mariana, Juan Pablo, todos mis compañeros de salud penitenciaria, que bueno, andamos siempre a las corridas y me ayudaron para organizarla. Y bueno, y darme la posibilidad de hablar sobre este tema, la verdad que es algo que les agradezco porque es un tema que uno siempre como que lo ha vivido permanentemente a lo largo de mi vida en la ciudad y del aprendizaje y la vinculación de la salud con la comunidad, que es en este caso lo más cercano que tenemos como comunidad son las unidades sanitarias. Por eso siempre decimos que es tan importante y tan fuerte, y esta pandemia puso, digamos, a la salud, que estaba en un lugar no tan importante dentro de las consideraciones en las encuestas, podríamos decir, aunque nosotros creemos que siempre estuvo más arriba en la consideración de la gente, porque siempre uno empieza a pensar en la salud cuando la pierde, ¿no? Se dice, cuando uno le pasa algo malo, empieza a pensar, che, bueno, esto, lo otro. A veces uno no toma dimensión, como es lógico, porque debemos vivir tranquilos también. La unidad sanitaria, en este caso, y el rol del municipio en la salud es muy importante, entendiendo este formato de salud que nos toca en nuestro país, de fragmentación por muchísimas causas, y una de esas es porque tenemos salud nacional, provincial, municipal, de obras sociales, el PAMI, las obras sociales nacionales, provinciales. Eso podría ser hasta una charla, pero claramente es un país y una ciudad como la nuestra que está atravesada por la salud desde muchos puntos de vista. Tenemos una universidad muy fuerte, como la Universidad Nacional de La Plata, donde han salido grandes referentes médicos y médicas, no solo para nuestra ciudad, sino para el país y para otros países que han hecho grandes descubrimientos. O sea que el potencial de formación de salud médica es muy grande, y obviamente tuvo eso tan bueno, pero después a su vez creo yo que ha tenido el gran problema de la hegemonía, ¿no? Porque se ha transformado a veces en un modelo muy medicalizado y ha perdido, digamos, el trabajo en equipo en algunas cuestiones, y por eso también las fallas que podemos encontrar y que se ven en situaciones críticas como siempre, como son en este caso la pandemia, ¿no? Cuando nos encontramos frente a una situación difícil, los problemas que tenemos se evidencian más, y la pandemia claramente mostró algunas de las debilidades que teníamos y también algunas fortalezas comparados con otros países o tal vez con otras ciudades, porque ya vamos a ver que nuestra ciudad es una ciudad beneficiada por la situación de salud, ya que confluyen actores municipales, provinciales, de obras sociales, nacionales y provinciales, o sea que tiene nuestra comunidad un acceso muy grande. Por eso también vamos a ver que una de las partes de la charla habla un poco de lo que es la parte epidemiológica,
que ahí con Juan Pablo en su momento fuimos docentes también, fuimos fundadores de esa cátedra, y que nos pasaba con los alumnos que decían, esta materia que nos van a dar ahora, epidemiología, pero si vos sos neurólogo, infectólogo, ¿qué haces en esa cátedra? Te decían así los alumnos. Bueno, pasaron muchos años y claramente hoy de lo que más se habla hace un año y pico son de las tasas, de la cantidad de casos, de la incidencia, la prevalencia. O sea que realmente no era en vano hablar de ese tema, y bueno, tuvimos esa suerte y, bueno, y esta desgracia de estar pasando esta situación de pandemia que tanto sufrimos. Yo les voy a hacer digamos, un relevamiento de cómo está organizada la salud en la ciudad, y voy a hacer hincapié en cómo está organizado el municipio, de la información que obtuve de la actualidad, y también gracias a recomendación, en este caso de Gustavo del Piso, que me dijo, ¿por qué no hablas con Sergio del Prete, que fue secretario de salud de la municipalidad? Preguntarle a ver cómo vio él en su momento la situación sanitaria. Así que hablé con Del Prete, y la verdad que un fenómeno, me pasó un montón de información muy linda, porque viste que lo bueno cuando alguien te cuenta lo que vivió, no es lo mismo que uno puede obtener cuando prepara una charla. Así que también tengo información de lo que él me pudo pasar, y se lo agradezco públicamente también por el tiempo que tuvo y que me dio para poder comentarles esto a todo el grupo. En relación a cómo está conformada la salud municipal, tenemos 46 centros, 46 unidades sanitarias, que obviamente se fueron organizando a lo largo de los años, y que las primeras siempre estuvieron cerca del centro digamos, en el casco urbano, que eso también vamos a ver muy importante, cómo fueron expandiéndose y creciendo estas unidades sanitarias, pero de manera, podemos decir, buenísimo, ahí lo vas pasando, de manera centrífuga, digamos. La mayoría de las unidades sanitarias las vamos a encontrar en el interior, digamos, perdón, en el casco urbano, bien en el centro de la ciudad. Después vamos a ver que hay un gráfico más adelante. Tenemos también los hospitales provinciales que rodean al municipio, que también le dan una red de contención muy grande, que a veces eso en algunas gestiones municipales puede llegar a dejar de poner el ojo en el tema sanitario, confiándose que uno tiene un gran respaldo con hospitales históricos, como el Hospital San Martín, que nos tocó estar con Juan Pablo, el Hospital San Juan de Dios, que él también estuvo, y bueno, muchos de los hospitales que ustedes conocen. Esos hospitales tienen esa ventaja, digamos, de respaldar sobre la alta complejidad, pero puede llevar a veces a generar un descuido en la importancia que tiene una unidad sanitaria en lo que es la salud del barrio, y en lo que nosotros vamos a hablar un poquito más adelante, vinculado a la promoción de la salud, porque el hecho de, como les decía hoy, esos grandes médicos históricos de los libros, de los cuadros, de digamos, esos médicos que son referentes, son los médicos de los hospitales, ¿no? Imagínense los cirujanos, Favaloro, esos son los que han tenido la gran prensa, y bien merecida que la tienen, pero tal vez un equipo sanitario de una unidad en un barrio en el cual confluyen un enfermero, una enfermera, un médico, un trabajador social, un psicólogo, no tienen, digamos, la exposición mediática y el marketing positivo, podríamos decir, que tienen grandes cirujanos, neurólogos, neurocirujanos en una ciudad como esta. Por eso yo le decía también que a veces eso tan positivo que tuvo nuestra ciudad, vinculado a los grandes próceres de la medicina o la salud, a veces puede jugar en contra de realmente lo que es un sistema de salud organizado y planificado. A veces pensamos que tener un gran quirófano es mejor que tener una unidad sanitaria bien organizada, y obviamente son necesarias las dos cosas, porque dijimos hoy que la salud tiene distintos niveles. En el caso de los municipios, obviamente el nivel que nos toca es el primer nivel de atención, aunque hay hospitales municipales en algunas otras ciudades, pero el rol más importante que tienen en este momento es tratar de trabajar en los barrios, algo que, bueno, este grupo la verdad que lo ha demostrado en todo lo que es la cuestión solidaria, en la vinculación con la ayuda de la gente del día a día, y por eso creo que es muy importante que esta charla esté en este temario. Fíjense que entonces dijimos los 46 centros de salud,
El SAME también, que es una estructura de funcionamiento de ambulancias, algo que también ayuda porque también da la posibilidad de ante la emergencia poder tener una respuesta, y a veces la salud no es solamente la solución del problema, porque hay enfermedades, nosotros lo sabemos, que no se van a poder resolver, pero que te atiendan bien y que vos sientas que se hizo lo máximo, también es algo muy saludable para la familia, en este caso, que es la que está esperando esa atención, y la ambulancia que no llega. Eso es una de las cosas más traumáticas que puede sufrir una persona. Entonces realmente el SAME y la gestión de ambulancias es algo muy importante también. No lo más importante, porque si nosotros centramos la atención o el plan nuestro de salud en guardias y ambulancias, obviamente estamos haciendo todo al revés, porque nosotros lo que tenemos que fortalecer es tratar de que la gente se enferme lo menos posible, que acceda a los medicamentos, que pueda expresar sus problemas, que tenga contención psicológica. Bueno, ahora lo vamos a ir charlando un poquito más adelante. Les cuento un poquito algunos datos generales. Está armado en este momento como Secretaría de Salud, con una Subsecretaría de Salud, y la Dirección General de Emergencias Médicas, el SAME. Eso es lo que tenemos en la actualidad en funcionamiento en el municipio. Y como les contaba anteriormente, con una red de hospitales provinciales muy grande, en una ciudad que tiene una gran cantidad de médicos, una gran cantidad de enfermeros y enfermeras, una gran cantidad de trabajadores sociales, psicólogos. Digamos, el recurso humano en salud en nuestra ciudad sobra. Digamos, lo que falta probablemente, vamos a decir más adelante, es una organización más clara y un sistema que lo defina, ¿no? No sé si querés pasar a la siguiente, Filmina. Bien, perfecto. La otra, si puede ser la otra también. Perfecto. Una más. A ver si está la... Y una más. Que está la... Ahí está. Bueno, esto está bueno como gráfico. Cada una de las cruces nos va a mostrar las unidades sanitarias, y en el mapa de la ciudad claramente encontramos que la mayoría está en el centro. Y acá hay un tema que les quería comentar que me parecía interesante e importante en la evaluación epidemiológica y demográfica de la comunidad. En la ciudad de La Plata, después más adelante vamos a tener algunos datos sobre las edades, tenemos una pirámide poblacional como si fuera de un país desarrollado, o sea que tenemos una gran cantidad de adultos mayores, tenemos los nacimientos bastante controlados, digamos, en el número. No es como nosotros cuando hablamos de las distintas pirámides, hay pirámides de países desarrollados, subdesarrollados. La Plata tiene una pirámide bastante estable, o sea que muestra una ciudad que tiene una alta expectativa de vida, una natalidad bastante normal, no exagerada, pero que tiene grandes diferencias de acuerdo al lugar donde se haga esa evaluación, que eso también es importante, porque si nosotros vemos que la mayoría de las unidades sanitarias se encuentran en el centro de la ciudad, y hay algo que no está cerrando, porque uno diría, bueno, la unidad sanitaria está bien que participe ahí, sí, pero hoy la Ciudad de La Plata, y bueno, tuvimos algunas charlas con Sergio Reza en su momento, y si no me equivoco, en la próxima charla le toca hablar a él. El crecimiento demográfico de la ciudad y el crecimiento en relación a la mayor natalidad y la menor expectativa de vida, la encontramos en los barrios más vulnerables, donde realmente ahí hay que fortalecer las unidades sanitarias. Ahí tenemos que tener más unidades sanitarias, tenemos que tener más fuerte que nunca el sistema de salud, porque obviamente el acceso al hospital, para uno poder llegar a un hospital, necesita o el transporte público o tener un auto, y no todas las personas sabemos claramente, todo este grupo lo conoce bien de cerca, que no es así. O sea que fíjense que este gráfico me pareció uno de los más interesantes y que nos muestra un poquito cómo la ciudad está creciendo, se está expandiendo, pero los centros de salud, aunque en algún punto acompañan un poco, están claramente concentrados en el centro de la ciudad. Y uno, si lo tendría que pensar, bueno, tendría que fortalecer los centros que están más en la periferia, principalmente por la accesibilidad, el acceso económico, la presencia de familias que tengan o no obra social, que eso también es muy importante, porque las personas con obra social acceden a otro tipo de asistencia,
no concurren de forma tan seguida a la unidad sanitaria, que tampoco es algo que es bueno, porque en cualquier sistema organizado, aunque la familia tenga obra social, debería tener un centro de referencia al cual pueda seguir a esa familia, como se ha hablado tanto de los médicos de familia, que se le ha tirado, a veces se los ha ninguneado, y tienen una importancia fundamental, y cualquier sistema de salud que se digne de estar organizado tiene que ir a partir de un sistema de médicos de familia y de atención primaria que trabajen en los barrios para poder conocer la realidad que se encuentra en esa ciudad. Y a veces uno dice, bueno, los barrios vulnerables, bueno, pero a veces encontramos en el centro de la ciudad un montón de jubilados, adultos mayores, que tienen mucha dificultad para acceder al sistema de salud, y ahí es donde una de las cuestiones que nosotros vemos como una de las barreras más importantes. Nosotros, me acuerdo que en el hospital público a veces nos quejamos, pero es muy simple, porque el paciente llega. Lo que tiene que lograr el sistema de salud es salir del muro, ¿no? A nosotros hoy nos toca coordinar la salud del sistema penitenciario en el intramuro, y tenemos que llegar al privado de libertad. En este caso, el equipo de salud tiene que llegar a la comunidad, tiene que salir de donde está, del hospital, de la unidad sanitaria, y poder recorrer el barrio, tener el análisis demográfico. Hoy les decía, mire, tengo algunos datos, de 0 a 14 años hay 150.000 habitantes, de 70 a 100 años hay 50.000, fíjense que de 15 a 29 hay 150.000, de 30 a 49 hay 170.000, y de 50 a 65 hay 113.000. Eso es lo que yo le decía hoy de esta pirámide bastante Marto, ¿podés homogénea. repetir esos Ah, datos? ¿Podés sí, repetir? Que somos sí. algunos, tomamos, Está somos en buenos la, estudiantes. sí, está en la otra filmina, me parece. Si querés la pasamos. A ver. Ahora después viene esta. Una más, una más. Una o dos más. Ahí está. Ahí están los datos, Lu, para que los tengan. Estos datos son interesantes para saber la distribución, y esto en realidad lo pongo, ¿por qué? Porque creo que, como en todo, cuando uno va a tomar una decisión, cuando va a actuar o va a evaluar o aplicar una política, tiene que conocer cómo es la distribución sociodemográfica del lugar donde va a intervenir. Si nosotros en la ciudad, en el centro de La Plata, tenemos la mayor cantidad de jubilados, de adultos mayores, bueno, tenemos que desarrollar un programa de adultos mayores para la contención, el acceso a los medicamentos, el acceso a los programas de prevención. Una persona que tiene 85 años y no tiene una familia muy continente, es muy difícil que pueda acceder, que pueda tomar bien los medicamentos, que pueda ir a la farmacia. Después, obviamente, está expuesto a que le roben, a un montón de cosas. Si las veredas no están bien, tampoco va a poder salir. O sea que el municipio, desde el punto de vista de salud, tiene que tener una organización a partir de los grupos etarios, cómo está organizado, y definir los planes de salud de acuerdo a las regiones. Yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes que creo que debería tenerse en cuenta. Hoy hay muy poco sobre los adultos mayores. Yo hago mucho hincapié también porque soy neurólogo y lo vivo y lo viví muchísimo en mi consultorio, como una población muy vulnerable y desplazada. Bueno, acá tenemos a Mercedes Pineta, que siempre Mechi nos habla mucho de esto. Eh, y que, bueno, por eso nos hicimos muy amigos, porque vemos una realidad también diferente entre lo que son los niños y los adultos mayores en lo que es la llegada del sistema de salud, ¿no? No hay que olvidarse de ese espacio. Te agrego, Marto, que creo que Sí. finalmente este año, por lo menos se está trabajando para ver de qué manera se puede construir el nuevo censo, porque era 2020, pero bueno, por la pandemia no se hizo, Ah, y sé que se está trabajando una interministerial para el nuevo censo, así que no sé cuántos habitantes habrán en La Plata, pero creo que, según lo que nos dijo Reza, había crecido, ¿no? Como 125.000 por cada 10 años, creo que sí, nos sí, sí. Sí, yo puse los datos vos estás de acuerdo. reales, pero lo había dicho Sergio, que crecía, que había como 100.000 habitantes más. Y además Bueno, ¿puedo aportar acá, algo? sí, Juanpa. En toda la región del área metropolitana de Buenos Aires, la variación intercensual va entre 25 hasta un 40% en las localidades, entre el censo del 2010, 2001 sí. y el 2010. Sí, por eso, bueno, ese dato es importante. Y después también no nos tenemos que olvidar que nuestra ciudad está atravesada por todos los estudiantes y estudiantes, que ahora obviamente la pandemia es un desastre, pero sabemos que
que cuando esto se abra, la llegada de los estudiantes es impresionante. O sea que ahí también tenemos otra cantidad de habitantes que a veces no están registrados y que imagínense todas las necesidades que tiene. Y que bueno, la UNLP también tiene un sistema de salud que bueno, ahora están tratando de trabajarlo un poco más, pero que debería dar la contención en muchos aspectos. Pero fíjense lo que es nuestra ciudad, toda la interrelación que tiene. Ahí le estaba dando este pantallazo, les quería dar algunos otros datos más hasta para no aburrirlos y después que Juan Pablo les pueda hablar un poquito de lo de COVID. A grandes rasgos, el sistema, para ir resumiendo un poquito, le decimos hospitalocéntrico en la ciudad de La Plata, porque todo está alrededor del hospital y la gente además se acostumbró. Dice que voy a ir a la unidad sanitaria, si no me van a atender, entonces voy al hospital, Eso es algo histórico, que igual se fue cambiando a lo largo de los años, pero que todavía falta una decisión política y un fortalecimiento para que el equipo de salud de la unidad sanitaria tenga el mismo prestigio, el mismo reconocimiento económico que el mejor centro de trasplante de la Argentina. El día que logremos eso, seguramente vamos a tener una salud más organizada y mejor en nuestros municipios, en este caso, o en la salud, ¿no? Porque si uno invierte millones para drogas en patologías que la necesitan, obviamente, pero no invierte los mismos millones en las campañas de promoción, en los trabajos en los barrios, en la búsqueda de promotores y representantes barriales, no vamos a poder realmente dar una respuesta, sino digamos, vamos a estar siempre a la espera de lo que viene. Que eso también es algo importante porque el modelo de salud histórico es de respuesta ante el requerimiento y no una acción sobre la comunidad. Digamos, los hábitos saludables, las campañas de promoción, de vacunación, todo lo que se hizo ahora en el COVID, que seguramente después Juan Pablo nos va a explicar, pero es lo que deberíamos hacer en todas las enfermedades, ¿no? Las campañas de prevención cardiovascular no tiene que ser un programa en la tele que diga coma con menos sal. Digamos, eso tiene que ser educación en el barrio con gente que esté establecida en ese lugar, que la gente de la unidad sanitaria salga, que reconozca a la familia, que la familia le transmitan cuáles son sus problemas también, porque digamos, para poder opinar tenemos que tener la realidad que nos comenta la comunidad, no la que nosotros creemos como sistema de salud que es lo que se debe hacer. Que eso en general siempre lo que se debe hacer es lo que está determinado por la industria, ¿no? Por la industria farmacéutica, por la industria tecnológica, que es la que dice en los congresos o en un montón de lugares cuál es el modelo de salud que tenemos que tener, que obviamente es el que es más rentable para ellos, ¿no? El que quiere la gente. Entonces nosotros, desde lugares como pueden ser los municipios o los mismos barrios, conocer cuál es la necesidad de esa comunidad nos va a permitir poder brindarle lo que ellos quieren. Nosotros no somos quienes para decir qué es lo que ellos necesitan. Eso también es muy importante, porque a veces que nos creemos con la potestad de decirle a la gente qué es lo que es la salud, y cada familia también sabe y hay que respetarlo. Eso también es muy importante, desde el inicio de la vida hasta el final de la misma, ¿no? Eso creo que es una concepción muy importante de la salud. Grandes sanitaristas como Floreal Ferrara y como Ramón Carrillo han hablado de esto, ¿no? De que digamos, nosotros tenemos que darle la salud que, digamos, que el barrio, que las familias manejan y quieren para su gente, ¿no? No lo que nosotros queremos. Obviamente nosotros tenemos que educar, transmitir, dar información, pero tenemos que escuchar mucho lo que la gente de los barrios necesita. Hay algo como para ir terminando, y después escuchamos las preguntas, que me parece muy importante, que lo definimos como que tiene que ser un sistema longitudinal, que pueda atravesar todas las edades, que sea accesible, decimos, ¿no? Como para ir resumiendo un poquito, que sea intersectorial, digamos, que participe en todo. El equipo de salud no es el médico, obviamente, aunque nosotros seamos especialistas y nos hayamos formado en universidades como la que nos tocó a nosotros con Juan Pablo y con otros compañeros que seguramente están acá en la charla, con el mismo nivel de actuación, cada uno con una competencia distinta, con trabajadores sociales, con psicólogos,
con enfermeros, organizado y coordinado. Cuando hablamos de organizado, es muy importante el registro, la estadística, para que todo lo que hagamos sirva para generar futuras políticas sanitarias, no que nos pase como cuando arrancó la pandemia, que no teníamos nada, que a veces, obviamente, después te lo va a hablar Juan Pablo, seguramente vinculado al COVID, pero cuando te encierran, cuando no podés salir, fue muy duro la primera etapa de la pandemia, pero nosotros que sabíamos y vivíamos el sistema de salud, sabíamos que faltaban camas, que faltaban insumos, que faltaban organización en las terapias intensivas, que faltaban cargos, porque históricamente la salud no ha sido prioridad, y por eso fue importante esos meses para que hoy se pueda estar por lo menos en ese balance que por lo menos no nos da perdedores, ¿no? Que teníamos ese riesgo de dejar gente en la calle, y por eso fue tan importante ese tiempo para poder reconstruir las terapias intensivas en muchos lugares, la capacitación, y realmente nosotros damos fe porque estuvimos dentro de hospitales provinciales y sabemos hoy por compañeras y compañeros que son los directores todo el crecimiento que hubo en relación a las camas de terapia intensiva y lo importante que fue. Una cosa para ir terminando y pasando un poco la pelota a Juan Pablo, que una de las cuestiones más importantes que tiene un sistema de salud es lo que nosotros denominamos la referencia y contrarreferencia. La referencia y contrarreferencia quiere decir que el paciente que se atiende en una unidad sanitaria puede acceder rápidamente a una atención en un hospital provincial, sea cual sea el color político de eso, porque obviamente la salud no tiene partido político, y que un paciente que sea atendido en un hospital provincial puede acceder a una unidad sanitaria para poder continuar su tratamiento. Eso es una de las cuestiones más complicadas que tiene hoy el sistema de salud dentro de todas las complejidades que tiene. Hoy poder lograr que un paciente que se atiende en un hospital provincial pueda hacer su seguimiento en una unidad sanitaria parecería ser casi imposible, aunque hay lugares, algunos sectores así medios aislados donde se logra. Eso es uno de los grandes, sería uno de los grandes logros que podría lograr generar una gestión municipal y provincial en un sistema de salud, ya que obviamente disminuye los costos de la asistencia y también hace mucho más amena para esa persona, porque imagínense, fue atendido en un hospital como el Hospital San Martín, pero vive, no sé, en Villa Elisa, y lo internaron por un problema, vamos a hacerlo bien gráfico, una complicación de la diabetes que no pudo, nunca recibió un tratamiento, entró por una complicación de la diabetes, lo asisten en el San Martín, lo estabilizan, se recupera, puede haber entrado hasta por guardia, después terminar en terapia intensiva, después terminar en una sala, pero ese paciente debería seguirse en una unidad sanitaria, después con tal vez un médico clínico o un médico generalista que lo pueda asistir. Hoy es muy probable que ese paciente tenga que ir a los controles al hospital provincial, que obviamente siempre se encuentra saturado y con mayor sobrecarga de casos extremadamente graves, y capaz que esa persona ya está estable y le cuesta poder acceder a ese turno. Así que por eso doy este concepto medio general, pero que me parece uno de los más importantes, y a veces esas cuestiones tan básicas son las más difíciles de lograr. A veces podemos lograr un trasplante hepático, pero no podemos lograr que, no sé, 300 pacientes con diabetes que tuvieron una descompensación y consultaron hospitales provinciales sean asistidos en un municipio. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema de salud, esa descentralización, esa referencia y contrarreferencia, y esa salida del muro, digamos, hacia los barrios, digamos, la salida de la unidad sanitaria, no esperando a que venga el paciente, sino yendo a buscar cuáles son las necesidades de esa comunidad. Así que bueno, creo que con esto yo termino. Espero que haya servido un poco el pantallazo general para tener una idea de cómo está organizado el sistema de salud municipal, cuál es nuestra idea, nuestra perspectiva. Obviamente que creemos en la salud comunitaria y por eso tenemos esta visión política y la queremos expresar también en el territorio. Así que bueno, les agradezco la posibilidad de hablar, expresar lo que fuimos investigando y creemos que puede ser necesario para nuestra ciudad, y bueno, pasarle la
la palabra a Juan Pablo para que continúen. Marto, primero muchas Sí. gracias, genio total, sos parte nuestra, así que para nosotros siempre nos estamos capacitando y preguntándote cosas, pero está muy buena la charla y está buenísimo que hayas invitado a Juan Pablo. Quería saludar a Carlitos Bonicato, que el otro día lo saludamos, pero se había ido porque Qué grande. había estado toda la charla, pero está ahí muy atento y está formando parte de todas las charlas de formación, que es quien nos acompañó en la primera charla, así que Carlitos, gracias por estar siempre y además porque es como nuestro Dumbledore, o sea, Carlitos sabe de todo realmente y siempre está formándose y aprendiendo cada día y siempre tiene tiempo para charlar y para enseñarnos, realmente es un gran referente y un gran compañero, así que gracias Carlitos por estar. Ana Gracias, Laura Doc, también. gracias. Gracias, Anita, gracias, Doc. Ana Laura Ramos, que es subsecretaria de Transparencia Institucional y es una compañera también del FAP y del ICP que nos está acompañando. Y está también Fabi Tomás, que también nos está acompañando todas las charlas. Así que gracias Sí, grande, a gracias. los tres, de los más grandes que nos acompañan por ahí a los más jóvenes y siempre nos están enseñando cosas. Martín, vos sos medio contemporáneo con Ana Laura, no quiero que Ana Laura se sienta No, soy más grande que Ana, soy más grande. Porque para nada. No, gracias Ana, gracias Fabiana y bueno, el doctor como siempre, ¿no? Un agradecido a él por todo, así que muchas gracias a todos y a todas por escucharme y bueno, espero haber podido sumar un granito de arena y claramente la salud se construye entre un equipo, ¿no? Que eso creo que es la conclusión más importante. Así que bueno, ahora le pasamos la pelota al infectólogo, que son los famosos ahora, ¿no? En esta pandemia. Los rockstar, como me dijeron alguna vez por ahí. Bueno, yo le voy a pedir, disculpa, voy a apagar la cámara, no sé si el problema de conexión es mía o se ha cortado por ahí en algún momento, pero estoy... No, se te ve bárbaro, se te ¿Sí? ve perfecto, Bueno, se escucha perfecto. bien, sí. Estoy conectado desde la clínica y bueno, en realidad yo voy a preparar un par de diapositivas con algunas cositas medias puntuales de lo que fue la gestión de la pandemia en general y algunas cositas de lo que fue de lo que vi yo de la ciudad. Yo en la ciudad de La Plata actualmente me desempeño en el Instituto Central de Medicina, una clínica chica del centro de La Plata, pero en el subsector público estuve todo el año pasado trabajando con la gente de Florencio Varela en el Hospital Mi Pueblo, que es mi cargo madre, y dándole alguna que otra mano a la gente de la Secretaría de Salud del municipio. No sé si quién está manejando la presentación por ahí para poner las 3, 4 preguntas que con las cuales quería arrancar. Ahí lo ponemos. Dale, muchas gracias. Perdón, antes que nada agradezco la invitación a todo el equipo, a Martín por la posibilidad y a la gente que conozco, un gran abrazo, muchos Pedersole que me han bancado horas y décadas de estudio en la casa de Martín y todos los amigos y compañeros de la actual gestión. Bueno, a ver, obviamente, como dijo Martín, en este último año la mayoría nos hemos vuelto especialistas en epidemiología, especialistas en enfermedades infecciosas, en virología, en test diagnósticos. Y si bien digamos, siempre lo que uno quiere saber es esto, pantallazo global general de lo que ocurre. Obviamente, yo hice la fácil. Fui a buscar la información oficial en este caso, del municipio. Tengo la oficial y también tengo lo que es la no oficial del municipio. Y está bueno poder diferenciarlo de esta forma, porque durante mucho tiempo se ha descreído de la información que nos brindan o que nos llegan, haciendo hincapié, me imagino que todo el mundo, pero el personal de salud, para poder establecer políticas públicas de salud acordes a las necesidades de un municipio. Entonces, la primera consideración que yo hago siempre con esto de la información, les pregunto si saben ustedes cuál es la vía que la información sigue. ¿Cómo que se genera esto que ustedes están viendo acá? Que esto es básicamente
la cantidad de casos activos, las altas, las personas fallecidas, los casos en estudios y los descartados que actualmente tienen al día de la fecha el municipio de la Ciudad de La Plata. Entonces, había dos formas de generar información. Yo hago la aclaración, en el 2009 me tocó coordinar la sala de gripe del Hospital San Juan de Dios, donde realmente en ese momento la información no nos llegaba y nosotros no nos enterábamos de por qué no nos llegaba la información. Hacíamos todo lo que decían que teníamos que hacer. Teníamos a los pacientes con el barbijo, lo hisopábamos, mandábamos el test diagnóstico y no recibíamos resultados. Y de buenas a primeras, casi 20, 30 días después de que todo se había calmado, no sé si se recuerdan, pero lo que fue la pandemia del 2009 fueron 3 meses y nada más, después casi volvimos a la normalidad. Después de 3 meses nos llegó todo un listado de 20, no me acuerdo, eran 200, 300 hisopados con los resultados. Y obviamente cuando nosotros vemos la información desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del médico, inclusive desde el punto de vista del sistema de salud. Desde el punto de vista del paciente, recibir un test diagnóstico a los 3 meses no tiene ningún tipo de utilidad. Eso es una realidad. Seguramente Martín, cuando pide sus técnicas de biología molecular específicas en lo que es el líquido cefalorraquídeo, que son cosas realmente caras, realmente complejas, no tiene el resultado en 6-7 horas como nos gustaría tenerlo. Probablemente nos pasa como a nosotros los infectólogos, que somos recontra rebuscados para hacer los diagnósticos, y nos tarda como muy rápido, 1 semana, 10 días. Entonces, primero tenemos que manejar esa ansiedad que la persona que está adelante nuestro tiene. Y eso multiplíquenlo por, no sé, en este caso, 81.000 personas que se hicieron un test diagnóstico para una enfermedad que las noticias dicen que un 5% de las personas se mueren. O sea que, o un 2% dependiendo del lugar. O sea, claramente hay que manejar esta información, hay que manejar los tiempos en los cuales se brinda la información. Por eso siempre, cuando me contacta gente que por ahí que no está en salud, no está en la parte de infectología, les digo cómo se origina esto. El mecanismo de la información. Obviamente, yo hago hincapié en la información porque sin información fiable, como repito, como dije previamente, no podemos hacer políticas públicas de salud acordes. La persona llega a la asistencia, es evaluado, seguramente a esta altura la mayoría de nosotros o hemos cursado la enfermedad o han tenido alguna persona que cursó la enfermedad y saben que le llenan un papelito, le hacen un hisopado o desde mediados del año pasado hay criterios que se consideran clínicos. Y ese papelito es cargado en un sistema bastante complejo de completarse, para que ese hisopado se pueda procesar. Una vez que ese hisopado se procesa, tenemos un resultado, el resultado se carga en el sistema. ¿Qué es lo que significó esto para el personal de salud? Como bien Martín les dijo, nosotros viéndolo de adentro, nos enterábamos que en el primer mes, por ejemplo, la solicitud de ingreso a este sistema, que es el famoso SISA, que es un sistema integrado sanitario, como el nombre lo dice, integra todos o casi todas las ramas que tienen en los ministerios, por lo menos más que nada en programas nacionales. Pidieron el ingreso 8.000 a 10.000 personas, creo que fueron el primer mes solamente de implementado este sistema. Los que hacen informática saben que si de pronto aumentamos un 40, un 50% el ingreso a un sistema, se colapsa. Entonces jugábamos en el medio con el colapso de la información. Entonces, para que tengan en cuenta, estos datos que están acá son datos reales que al municipio, o sea que en ese sistema figura como municipio de La Plata. Y ahora voy a la otra parte, los datos no reales, no oficiales, no cargados. Si nosotros, y yo digo nosotros como personal de salud, englobándonos a todos los que estén interesados en formar parte de un grupo de personal de salud, no notificamos los casos de enfermedades que estamos viendo, nosotros nunca vamos a saber contra qué nos enfrentamos. ¿Esto es solamente para el coronavirus? No, lo podemos usar para cualquier programa. No sé, hipertensión arterial.
¿Cuántas personas en la República Argentina tienen hipertensión arterial? Y no lo saben porque en realidad podemos intuirlo según la cantidad de medicaciones de antihipertensivos que se venden en una farmacia por mes, la cantidad que se entrega por el subsector público, pero la realidad es que no podemos tener un dato fehaciente. Yo no puedo decir, como en este caso, que en esta diapositiva, que hay 63.692 personas confirmadas totales hasta el jueves 27 de mayo, 1:30 de la tarde en la ciudad de La Plata. Entendiendo desde dónde partimos, acá sí vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la gestión del coronavirus. Martín ya les dio un excelente pantallazo, tanto de la atención médica en su sector privado, también recordemos que La Plata tiene un gran sector, su sector público, disculpame Martín, y La Plata tiene un gran subsector privado de salud con efectores muy grandes y usuarios de la principal obra social de la provincia de Buenos Aires. La siguiente, por favor. Bien. Bueno, obviamente la imagen la otra forma de expresarnos la imagen, las famosas 2, 3, inclusive si ustedes se fijan, casi una cuarta olita chiquitita por detrás de la segunda. Esto se vio traducido en ocupación de camas de terapia intensiva. Y ahí Martín aclaró algo muy bien, o sea, un diagnóstico realmente correcto del sistema de salud nos hubiese ayudado a nosotros a tener más gestión sobre la pandemia. Cuando todo esto comenzó, cuando estábamos transitando los primeros meses de abril o mediados de abril del 2020, y voy a hacer una aclaración. Yo era uno de los infectólogos que decía en febrero que era poco frecuente que ocurra esto que nos pasó a nosotros. Voy a hacer mea culpa, ¿sí? Porque ya habíamos tenido el antecedente de lo que había ocurrido en el año 2003 y en el 2013 con 2 enfermedades primo hermanas de este SARS-CoV-2 que se habían autolimitado. Entonces, si bien, como escuché, como Martín dice que estábamos en el ojo de la tormenta, en el ojo de la tormenta del huracán, en el ojo del huracán, perdón, era uno de los que decía que era poco probable que ocurra o que pase esto. Claramente nosotros veíamos por esa altura, ya a mediados de abril, que estaba colapsando una zona de un país con un sistema de salud mejor que el de nosotros. No era el mejor de todos, pero Italia, el norte de Italia, ya veíamos que estaban las imágenes de las terapias intensivas colapsadas. Y acá una excelente profesional del Hospital San Martín de la Plata, la ex jefa de terapia intensiva, nos venía avisando que según las camas que la Organización Mundial de la Salud sugería que un país debía tener pre-pandemia de coronavirus, decía que la República Argentina tenía la mitad de esas camas sugeridas. Un poquito mejor número la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que rodean, o sea, Avellaneda, San Isidro, Tigre, Quilmes inclusive, y después el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires no llegaba o llegaba arañando a la mitad de las camas de terapia intensiva. Obviamente esto necesita una gran inversión en infraestructura y también obviamente lo que Martín marcó y que probablemente sea el puntapié, o mejor dicho, sea una de las probables respuestas es la formación del recurso humano. Terapia intensiva no es solamente tener un respirador. Terapia intensiva es tener gente que sepa manejar ese respirador. Y acá no es solamente médicos, estamos hablando de enfermeros, de kinesiólogos, obviamente de terapistas y también todos los que rehabilitan las personas que salen de las camas de terapia intensiva. Nosotros ya vimos que en Italia esto podía
hacer desastre. Nos quedamos tranquilos cuando veíamos que en Alemania, que fue el segundo o el tercer país que empezó a reportar casos, no estaba ocurriendo. Y mirábamos las camas de terapia intensiva de terapia en Italia, mirábamos las camas de terapia intensiva en Alemania, y veíamos que Alemania se acercaba bastante a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, sin tener números realmente buenos. Creo que era la Organización Mundial de la Salud decía o hablaba de 8 camas de terapia intensiva cada 1000 habitantes. Alemania estaba en 7,5, Argentina, la zona de capital, 5,5 y el resto 4,5, para que tengan una idea de los números. La siguiente, por favor. Entonces ahí es donde nosotros empezamos o en realidad vimos qué es lo que fue ocurriendo con el conocimiento. Vamos a aclarar algo. Estamos en una pandemia donde lo que primordió fue el conocimiento científico que los que, como dijo Martín, estuvimos en la cátedra de epidemiología, aprendimos lo que era el conocimiento científico fiable del no fiable. Seguramente han hablado o han escuchado hablar de las endemias y de toda la pandemia que ocurrió con el coronavirus en los medios, y acá hay que hacer una autocrítica. Tenemos puntos críticos de conocimiento donde la incertidumbre nos dominó la primera parte de la pandemia y nos domina actualmente. Cuando yo hablo de incertidumbre, ¿a qué me refiero? Primero, el famoso criterio de definición de caso sospechoso. ¿Qué es un caso sospechoso? Porque obviamente, seguramente lo habrán escuchado hablar para coronavirus, pero el caso sospechoso es un concepto epidemiológico que involucra características clínicas, características epidemiológicas y en algunos lados características del laboratorio general. Y eso es un concepto de caso sospechoso que nos enseñaron hace más de 20 años en la cátedra de infectología, que nosotros multiplicamos en esa cátedra de epidemiología cuando la fundamos con otros compañeros también, como decía Martín. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la pandemia? Que estas definiciones van variando, por eso es la incertidumbre. No sé si están al tanto, pero nosotros los que estábamos atrás de la definición de casos sospechosos, las definiciones se van variando entre 3 y 5 días. En la pandemia de gripe 1, H1N1, las definiciones ocurrían 3 veces por día. Y mirábamos las definiciones de los Centros para los Controles de Enfermedad Transmisible en los Estados Unidos y mirábamos las definiciones del Ministerio de Salud de la Nación. Me acuerdo patente que 8 de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche cambiaban las definiciones. Es ese el nivel de incertidumbre que manejamos. Lo que sabíamos a las 8 de la mañana no era lo mismo que sabíamos a las 12 de la noche. Y también hay que hacer una aclaración de tanto lo que es la incertidumbre. Ustedes seguramente recordarán que cuando comenzó la pandemia se colapsó no las camas de terapia intensiva, sino las camas de internación general en la mayoría de los lugares, salvo los que no habían ingresado al virus, porque cuando comenzó la pandemia, para darle el alta a una persona con coronavirus se hacía un hisopado de control. De hecho, hoy todavía se sigue haciendo en algunas personas muy puntuales. Entonces, dentro de esas incertidumbres, el día lo pongo a propósito, porque actualmente cuando hacemos los certificados de alta, yo pongo esa fecha, por si hay algún inconveniente legal, y esto no es menor, porque la justicia se metió es más que nada lo que es la RT, no la justicia, disculpen, lo que es medicina laboral se metió en los conceptos epidemiológicos, y hay muchas empresas que no están entregando altas a sus trabajadores sin tener hisopado de control. Entonces nosotros ya usamos que los criterios de alta, la alta epidemiológica, digamos, cuando dejan de transmitir, son según criterios del Ministerio de Salud de la Nación, perdón, me equivoqué, 24 de junio del 2020, fíjense que la diapositiva dice 2021, todavía no estamos en el 2021, es 24 de junio del 2020. Y en esa primera parte, hasta esa fecha, el colapso sanitario era real. Muchos de nosotros estábamos haciendo cosas que no decía el Ministerio de Salud que había que hacer. Por ejemplo, dar altas a los casos leves para que vayan a sus casas porque no nos daba el sistema de salud. Entonces, 24 de junio de 2020 cambió el criterio de alta, dimos de alta a los casos leves y no internamos más a los casos leves. Segundo,
Sí, gracias por la corrección. Agradezco esa corrección, es genial. Segundo, ¿cuánto tiempo tardamos nosotros en darnos cuenta o saber en qué momento deja de contagiar a una persona? Fíjense que todo esto es cuestión de gestión de la pandemia. Porque no es lo mismo decir, una persona contagia durante todo el tiempo que elimina el virus a una persona contagia durante todo el tiempo que elimina una partecita del virus. Y acá hago una aclaración de lo que ocurrió, es de público conocimiento, no estoy diciendo nada, lo que ocurrió con un futbolista de primer nivel de la Juventus de Italia. Tuvo 3 meses dándole positivo el test y el futbolista argentino, obviamente publicando que se sentía bien, que no le sabía por qué no le daban el alta. Entonces ahí empezamos a interrelacionar conceptos, tanto como dije inicialmente, de las enfermedades infecciosas, del seguimiento de las personas y de la epidemiología. En ese momento seguíamos teniendo la incertidumbre de cuánto contagia un paciente. Y la otra es dónde ocurren los contagios. Porque, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, estoy hablando cuando se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, se decretó la necesidad o la obligatoriedad, del uso de tapabocas a todas las personas que transitaban por la República Argentina. Y sin embargo, es al día de la fecha que nosotros vemos personas sin uso de tapabocas. Por ejemplo, yo ahora estoy dentro de un ambiente de salud. Si bien estoy en un 5.º piso, solo que ha pasado una persona por atrás mío hace un ratito, con las ventanas abiertas, todo lo que quieran, estoy adentro de un ambiente de salud. Yo debería estar usando por lo menos un tapaboca, ¿sí? Tengo la puerta cerrada para que, a partir de que vi que entró uno, cerré la puerta para que no entre más gente. Pero fíjense lo que es todo esto es cuestión de gestión de la pandemia. Pero sin embargo, teniendo todo eso en cuenta, nosotros tardamos en darnos cuenta de dónde ocurrían los contagios. Para junio, esa fecha más o menos, de todas las personas que se hacían diagnósticos nuevos, un 10 a un 15%, dependiendo de las localidades, eran personal de salud. Para el 30 de mayo, el 10 al 15% eran personal de salud. ¿Cuándo cambia rotundamente esto? Como cuando Martín nos aclara y nos dice, cuando llegaron los recursos. Los famosos barcos que venían de China, con una logística, creo que en el medio de la charla tenemos un actual director de hospitales que nos puede aseverar eso, la logística de la distribución de esos containers, a mi entender, yo no conozco de logística, pero a mi entender fue brillante. Veíamos la foto de los barcos abarcando en el puerto de Buenos Aires y yo ya el otro día los veía, los containers, bajándolo, descargándolo en Florencio Varela. Si bien es una localidad cerca, a mí me parece que todo el tramiterío del manejo de los containers no creo que sea algo sencillo. Eso desconozco cómo es, la verdad que no tengo la más mínima idea, pero es algo que veía. Se veía la foto y se veía el container al otro día, o como mucho a las 48 horas llegando a los hospitales. Con elementos de protección personal, barbijos y principalmente los barbijos N95. Aclaro, barbijo N95. ¿Por qué le pongo una sigla? A este momento de la pandemia, todavía la Organización Mundial de la Salud no se expidió fehacientemente con que el coronavirus se transmite por vía aérea, por el aire. ¿Es un dato menor? No, no es un dato menor. Ya había sospechas de este tipo de transmisión. De hecho, hay muchísimos documentos, tanto públicos como en revistas científicas de altísima calidad, donde nos estaban diciendo para junio del año pasado, ojo, que el comportamiento de una enfermedad de transmisión aérea. ¿Por qué hago esta aclaración? Acá me pongo en el rol de médico infectólogo. Cuando uno genera gotitas, cuando habla, cuando tose, cuando canta, uno genera gotitas de varios tamaños, de tamaños muy grandes y tamaños muy pequeños. Las gotitas de tamaño grande
salen de la boca y caen 2, 3, 4 metros. Las gotitas de tamaño pequeño quedan en suspensión. Cuando digo que quedan en suspensión, quedan flotando en el aire. ¿Cuál es la implicancia en la transmisión? Que si nosotros no cambiamos el aire de los lugares, esas gotitas pueden ser infecciosas. Obviamente también tuvimos en el medio especialistas en dinámicas de fluido. Yo tuve que leer mucho para entender. Y quiero que sepan que se ha publicado en revistas, en este caso no es científica, pero es una publicación a la cual los científicos le dan mucha relevancia, a lo que a mi entender es un cambio en el paradigma del mecanismo de transmisión de las enfermedades infecciosas. Esto sí que no lo pensábamos, no pensaba que iba a ocurrir. Ya están hablando de que esto del mecanismo de transmisión por gotitas y por no gotitas se debería dejar de hablar. Esto es algo realmente nuevo, como mucho tendrá 10, 20 días. No le están dando la relevancia que a mi entender merecen, pero bueno, yo también, Martín me conoce, soy un poquito exagerado a veces cuando expreso los conceptos. Espero, Tincho, que no moleste que sea tan efusivo. Tanta la incertidumbre que todavía no conocemos el tratamiento efectivo para el coronavirus. Sabemos que hay dos excepciones, un anticuerpo monoclonal, que es carísimo, y los famosos corticoides. El resto todavía tiene incertidumbre en la utilidad. Y relacionado con esto, van las múltiples fallas en la comunicación que tuvimos con la expresión del conocimiento científico. Todos escucharon hablar de ivermectina, todos escucharon hablar de hidroxicloroquina, todos escucharon hablar de dióxido de cloro. Hoy la evidencia científica va a favor del no uso de ninguno de estos tres productos, ni como mecanismo de prevención, ni como tratamiento. Y sin embargo, fue tan la falla que tuvimos en el conocimiento científico global que la hidroxicloroquina, o el trabajo que se publicó en la hidroxicloroquina, y esto también relacionado a la mala información que se manejó durante la pandemia, se publicó en la revista madre de todas las revistas médicas, o que usamos como siempre referencia, que es una revista que se llama New England Journal of Medicine, y los revisores de este trabajo no se dieron cuenta que era un trabajo inventado. De hecho, los infectólogos que estábamos atrás de esto, tenemos el trabajo guardado cuando se publicó, se repartió por todos lados, la hidroxicloroquina es la panacea, tenía una explicación, digamos, un motivo de por qué se podría utilizar, pero la evidencia fue inventada. A partir de ahí tuvimos muchas críticas, todos los que hacíamos medicina basada en la evidencia de cómo expresar la información. Y lo mismo ocurrió, obviamente estamos todos recordando lo que ocurrió al principio de año con el tema de las vacunas. ¿Qué vacunas entraba? ¿Qué no vacuna no entraba? Si la vacuna estaba publicada en fase 3, si tenía la fase 1, si tenía la fase 4, si tenía fase 3, pero era 2B en vez de una 3, si la 2B estaba publicada junto con la vacuna fase 3. Y este desconocimiento, yo voy a hacer una aclaración. A pesar de ser infectólogo, no soy especialista en vacunas. Y cuando aclaro lo de especialista en vacunas, no estaba acostumbrado hasta hace unos 4 años atrás de leer ensayos de vacunas, porque sin la exageración de lo que fue la vacuna de coronavirus, hace 4 años atrás, 5 años atrás, tuvimos el problema con la vacuna del HPV, que más o menos ocurrió, tuvimos el mismo rum en menos generalizado. Quiero que sepan una cosa, por ahí los que, me imagino todos conocen a Carla Bisotti, yo la conozco a Carla Bisotti de nombre y de publicaciones en congresos. No solamente es una infectóloga de primer nivel, es una vacunóloga de excelente nivel y fue una de las impulsoras
de la vacuna, de muchas vacunas en el calendario nacional de vacunación, claramente, pero de un esquema que en la Argentina fue muy criticado, que fue la monodosis de vacuna antihepatitis A. Porque se decía que la hepatitis A necesita 2 dosis, que es realmente así. Y en el año 2004 la Argentina la ingresa perdón, digo impulsora, no, quiero decir que estuvo en el esquema o en el grupo de trabajo de este tipo de vacuna. Le ingresaron al programa obligatorio de vacunación y desde el 2006 la Argentina no tiene un niño trasplantado por hepatitis A, trasplante de hígado por hepatitis A. Estamos hablando, creo que México y Argentina fueron los únicos 2 países que habían tomado esa decisión. Para que entiendan la importancia o de quién es Carla Bisotti. O sea, si a mí Carla Bisotti me habla de dosis, de intervalo de dosis, yo particularmente la sigo porque sé de lo que está hablando, sé quién es y sé el trayecto o el recorrido que hizo Carla en lo que es los esquemas de vacunación. Y obviamente en el medio se metió la cuestión geopolítica de dónde el origen de las vacunas, si es Pfizer, si es la vacuna. O sea, fíjense que se hablaba de vacuna de Pfizer, vacuna de Johnson, y por otro lado vacuna rusa y vacuna china. Y sin embargo no se habla que China tiene 3 vacunas licenciadas, ahora va por la 4ª, y no todos los países de Latinoamérica accedieron a la misma vacuna de China. Cuando Chile tuvo su inconveniente, cuando salió el tema de la eficacia real de la vacuna china, Chile tenía otra marca comercial que no es la que teníamos en la República Argentina. Entonces, obviamente acá ingresó la cuestión geopolítica. Para que quede bien en claro una cosa, cuando se habla de intervalo de dosis entre vacunas, se está hablando de intervalo mínimo entre las dosis. No se aclara nunca del intervalo máximo entre las dosis. Porque obviamente ahora recién estamos volviendo a tener mayor ingreso de vacunas en la República Argentina, seguramente va a venir una distribución de esas dosis. Perdón, ¿podés poner la primera diapo que era donde estaban las vacunas aplicadas en el municipio de La Plata? Para compararlo con la población que había dicho Martín. A ver, ahí. Con 2 dosis solamente 45.000, ahí está, gracias, 45.000 vacunas aplicadas, con una primera dosis 180.000. Martín les dijo, y realmente estamos muy lejos aún de la población objetivo a vacunar, que son los mayores de 60 años. Martín habló de una distribución de una pirámide poblacional y más o menos, si los cálculos me cerraban, estábamos hablando de arriba de 150.000, 170.000 personas más de 60 años. O sea, ojo, porque acá está metido personal de salud también. Sí, estamos lejos todavía de cumplir la campaña de vacunación de coronavirus. Y un dato no menor, porque la campaña de vacunación de coronavirus es voluntaria, no es obligatoria. No podemos, por ahora, obligar a la gente para que se vacune. Y ustedes bien habrán escuchado el famoso concepto de inmunidad de rebaño, que fue una de las estrategias que quiso hacer Gran Bretaña al principio de la pandemia, que se enfermen todos para que no circule el virus. No sirvió claramente. Ahora están buscando la inmunidad de rebaño junto con las vacunas. ¿Qué ejemplo tenemos? Israel, que ya ha controlado, o ha controlado bastante, pero por un exceso de vacunación a la población. Y un dato no menor, no sé si llamarlo país, la verdad que desconozco de geografía, San Marino en Europa. Vieron que en Europa la vacuna de Sputnik V todavía no está aprobada para ser aplicada en Europa, salvo en Rusia. San Marino vacunó a su población con Sputnik V y no tiene casos de coronavirus. Una mentira importante. Hay menos habitantes en San Marino que personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires. 30.000
habitantes tiene San Marino, pero no tiene casos de coronavirus actualmente. O sea, que si el ministro de Salud de San Marino publica esto, deberían empezar a cambiar el concepto de que las vacunas efectivas son las vacunas que se conocen o que se dicen que son las nuevas ingenierías de vacuna, que son estas vacunas ARN mensajero. Por favor, pasá de vuelta para adelante. Así. Bien, perfecto, gracias. Y el otro tema que también quería, esto fue una especie de introducción al concepto de global de cómo fue para mí o dónde estuvieron los errores en la gestión en general, ¿no? Y después están los puntos críticos. El punto crítico, hablamos de número de testeo y el famoso índice de positividad. Índices que son todos establecidos por organismos internacionales. En este caso la OMS nos decían que una correcta circulación o una correcta definición estratégica de la pandemia era que un índice de positividad entre un 15 y un 20%. Hoy tengo los datos de Florencio Varela de esta última semana, está en un 35%. La provincia de Buenos Aires en localidades llegó al 68% de índice de positividad en los peores momentos de la pandemia. Pero entonces acá la otra pregunta es, está bien, entonces si el índice de positividad es alto significa que estamos testeando poco. Hay un detallecito que no tenemos que olvidarnos, que la Argentina también tiene hace rato el concepto de diagnóstico clínico. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido en otra situación de ausencia de test diagnóstico? La inmensa mayoría de los casos quedan sin diagnóstico etiológico y el diagnóstico hubiese sido clínico, que es lo mismo que ocurrió en la pandemia de gripe H1N1. Los casos leves no se hisopaban, se hisopaban solamente los casos que requerían internación. ¿Eso sirve? Sí sirve, porque son medidas epidemiológicas. Ahora están más barato, pero antes, cada test, cuando digo antes es el año pasado, cada test salía 6.000 pesos. 6.000 pesos para hacer una pirámide poblacional de los casos de coronavirus. De 100 personas, 85 a 90 hubiesen estado en la casa pasándola bien. 9 hubiesen tenido fiebre. Perdón, 8 hubiesen tenido fiebre y hubiesen estado internados en una sala de clínica general y 2 hubiesen estado internados en terapia intensiva y probablemente 1 o 2 hubiesen fallecido. Se sobreutilizó test diagnóstico en todo el mundo. Y esto obviamente, los recursos son finitos, son limitados. Y obviamente, si no tenemos un recurso, o si usamos un recurso para una cosa, no lo podemos usar para la otra. Y ahí es la segunda pregunta, ¿a quién testear y cuándo testear? Y si hay que testear a asintomáticos y testear a los contactos estrechos. Y acá cada localidad utilizó sus recursos a lo mejor, digamos, de la mejor forma que lo pudo hacer. Y hubo mucha variación dentro de una misma localidad en los distintos centros. Y acá viene la cuestión. Nosotros estamos dentro de la injerencia de la provincia de Buenos Aires, entonces tenemos que acotarnos a las normas provinciales. Pero ustedes bien saben que hay normas nacionales y normas provinciales. Y muchas veces, durante 10, 15, 20 días, esas normas no eran compatibles entre sí. Había una diferencia. Por más que había una línea política de decir las mismas cosas, las cosas tardaban en publicarse. Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacía una cosa, el Ministerio de Salud de la Nación decía que teníamos que hacer otra y la provincia de Buenos Aires hacía otra. Después, más o menos a mediados después de 15 a 20 días de esas incongruencias, todo tenía más o menos la misma orientación. Entonces yo le voy a sacar 3 o 4 preguntas. ¿Se testean los asintomáticos? No, no se deberían testear. ¿Por qué? Hay conceptos de lo que es medicina basada en evidencia, de sensibilidad y especificidad de las técnicas. Seguramente lo han escuchado hablar que
los test rápidos no son sensibles, etcétera, etcétera. Pero eso depende de qué momento de la pandemia nos estemos utilizando. Los test diagnósticos se usan cuando realmente sirven. Y para eso necesitan tener estudios epidemiológicos de qué momento usarlo. Lo hago muy corto. Estados Unidos, cuando prueba los test diagnósticos, los test rápidos, en la ciudad de Nueva York se equivocó por 10 días de su uso. Si lo hubiesen probado 10 días más tarde, la pandemia en Estados Unidos lo hubiesen resuelto con test rápido y no con PCR. Y los costos en salud hubiesen sido totalmente distintos. Y acá ya entro en lo que son las cuestiones inherentes a la ciudad de La Plata. Martín les describió perfectamente el sistema de salud de La Plata. La cantidad, y para un sistema hospitalocéntrico, la cantidad de hospitales que tiene La Plata es irreal. Florencio Varela tiene un hospital público, un hospital de alta complejidad y dos hospitales hasta ahí nomás o clínicas de internación privada. La Plata, para empezar, tiene no sé si 12 o 13 hospitales dentro del municipio. Son, como dijo Martín, calculemos o redondeemos 800.000 habitantes la ciudad de La Plata. Florencio Varela tiene 440.000 habitantes. La pirámide poblacional de La Plata es de un país desarrollado, la de Florencio Varela de un país subdesarrollado, con altísima tasa de natalidad y una expectativa de vida menor que la ciudad de La Plata. Entonces, hago una pregunta para que no sea tan monótono. ¿Ustedes dónde creen que tendría que haber impactado más fuerte la pandemia de coronavirus? ¿La Plata o Florencio Varela? Equivoquen, como yo digo cuando estoy tomando un examen, equivóquense ahora. Florencio Varela. Claramente. Estamos hablando de Florencio Varela. O sea, teníamos el... A ver, les comento así. Cuando esto comenzó, nos juntamos con el secretario de Salud, 3 o 4 personas más, hicimos los números. La cantidad de fallecidos que teníamos que tener en Florencio Varela era abismal. Y el tiempo para que eso ocurra podía ser hipercorto. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué Florencio Varela no agotó el sistema de salud en la primera ola? Ahora en la segunda ola la pasó un poquito peor. 2 cuestiones técnicas. Abrieron, bien o mal, 440 camas de centros de aislamiento extrahospitalarios. 440 camas. El hospital tiene 220 camas. Con su personal de salud entrenado. Me consta que yo vi el entrenamiento de ese personal de salud y de hecho era uno de los evaluadores donde había que corregir las cosas. Y lo otro que realmente a nosotros nos salvó las papas fue el famoso NeoKit. El NeoKit, la PCR argentina, nos salvó la papa. Creo que fue uno de los 4 o 5 hospitales donde se probó, se validó y se puso en implementación. Digamos, esto llevando su problema que el hospital ya venía con escasos recursos humanos, estamos con el mismo recurso humano, pero me saco el sombrero a la gente del laboratorio sin lugar a dudas y al resto de los colegas que estuvieron. Yo cuando hablo de colegas no hablo de médicos, hablo de todo el personal de salud que estuvieron trabajando en la pandemia. Lo que hizo Florencio Varela, también muy bien implementado desde el día cero, fueron los programas de detectar, el rastreo en la comunidad. Yo particularmente era medio reacio a estos operativos detectar, porque veía que, no entendía muy bien la utilidad. Florencio Varela utilizó el operativo de detectar no solamente para hacer detección o triage de coronavirus, sino que ponía mesas de salud en esos operativos. Adosaba a los operativos de detectar controles de presión arterial, llevaban medicación para la hipertensión arterial para los pacientes que tenían nominalizados, medicación del Prodiaba, o sea, del programa de diabetes, o sea que fue una atención integral de la salud. Juan Pablo. Sí, Lucía. Nosotros,
desde Acceso a la Justicia, nosotros somos parte de la dirección, muchos de los que estamos acá, pusimos nuestras carpitas y asesoramos en el marco del Detectar también acá en La Plata. Digo, estaría bueno por ahí si en algún momento también se puede hacer en Varela y les parece que sirve. A nosotros nos sirvió un montón esto que vos decís de poder poner a disposición la integralidad del Estado dentro de lo que se puede, obvio, lejos por ahí de las personas que van a hacerse el hisopado, como para que no exista ningún problema sanitario, pero lo que les pasaba mucho a los voluntarios y a las voluntarias era que había un montón de consultas que por ahí iban relevando casa a casa y no podían resolver, o algunas personas aisladas que dependen de salir para comer. Entonces, bueno, hemos por ahí podido hacer ese vínculo entre las diferentes áreas o ir asesorando. Digo, me parece que Varela también tiene un montón de esas necesidades y está bueno, digo, poder acercar esa parte, así que recontra disposición, pero además contarles un poco que coincido totalmente. Creo que el operativo Detectar ha permitido ponerle cara al Estado, al sistema de salud, digamos, y mostrar también todo lo que se está haciendo, que es increíble. Sí, a ver, a lo que dice Lucía, agrego una cosa, y reconozco. Yo particularmente estaba medio reacio a sacar gente que no era del personal de salud, no estaba formada para esto. La verdad, me saco el sombrero. Tardé en darme cuenta cómo venía la mano. También hay que hacer una aclaración. Los centros de salud de Florencio Varela, la mayoría fueron cerrados por el tema de la pandemia de coronavirus, porque fallaba el triage. O sea, les llegaba a la atención de los médicos y médicas de atención primaria eh, gente con fiebre. Entonces, la decisión no sé si era políticamente correcta, pero sanitariamente fue lo más adecuado, fue centralizar un poco el tema del hisopado y dejarlos detectar para los distintos barrios. Obviamente los detectar estaban coordinados. En su momento, bueno, lamentablemente en el SAME de Florencio Varela los tres jefes cayeron con la enfermedad al mismo tiempo y tuvimos un mes y pico bastante complejo que se tuvieron que hacer cargo del SAME, personas que por ahí no estaban acostumbradas, pero la verdad, en un municipio donde debería haber ocurrido una catástrofe, lo pudimos manejar, perdón, no lo pudimos, lo pudieron manejar muy bien. Yo estoy en el hospital, yo no soy de la Secretaría de Salud, si bien el secretario de Salud tenemos un contacto telefónico bastante ameno, pero lo manejaron realmente muy bien. Y acá también el otro embudo que se generó en todos los hospitales son las notificaciones de las enfermedades, la notificación de estas enfermedades particularmente. La Plata todos hablan, como dije al principio de la charla, de la mala información. El problema es que no hay gente formada en cómo se debe notificar. Y si la información no es fiable, todo lo que venga después no podemos interpretarlo como fiable. Y bueno, ya hablé de lo que son los análisis que hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva con la generación de recursos humanos y camas críticas. Me parece que esa es la última diapositiva que le había preparado, así como una especie de introducción. Y abran si quieren los micrófonos, no sé cómo continúa Martín todo esto, pero estoy dispuesto a contestar a preguntas puntuales que les surjan. Bueno, la verdad que impecable, Juanpa, como siempre, clarísimo y con información, que eso es lo bueno. Un detalle que vos hacías hincapié, capaz yo no lo dije tan claro, nosotros desde el punto de vista gremial, que con Juan Pablo también estuvimos en CICOP laburando y en muchas movidas de residentes, que creo que eso fue lo que más laburamos en su momento. Una de las cuestiones que hablábamos era de lo que era la formación del recurso humano, que él hizo hincapié en cuánta gente había que formar para dar respuesta a las necesidades y cómo se hacía para elegir ese tipo de especialidades. Claramente, y digamos, la autocrítica que hacemos nosotros, porque también nos hemos formado
y hemos tenido que cambiar nuestro chip porque nosotros estábamos por fuera de esa campana de Gauss de formación clásica médica, porque, digamos, pensar en lo social, lo epidemiológico, eso estaba casi mal visto. Imagínense decidir ser médico terapista, eso también era difícil y por eso también costó mucho hacer frente a la pandemia, como decía Juan Pablo, en relación a lo que es la importancia. Nosotros que lo vivimos, porque hemos estado en terapias intensivas, el arte que tiene un médico terapista para manejar un respirador, esto no es una fábrica, digamos, es una persona que cuanto más conocimiento tiene, más chance tiene esa persona de sobrevida. Por eso a veces decimos, bueno, tantas camas de terapia intensiva, tanta mortalidad. Los que lo vivimos de adentro, nosotros sabemos que depende mucho también de la persona que maneja, como manejar un avión, o creo capaz que un avión capaz puede tener piloto automático. Bueno, nosotros en eso hemos visto que no había, y entonces nosotros sabemos dónde están los terapistas o los enfermeros que han podido acceder a una formación de alta calidad y nunca tuvieron ese reconocimiento. Por eso desde lo gremial nosotros lo hemos planteado mucho. Habíamos hecho me acuerdo, una presentación en un momento que era llamada Especialidades en Crisis, y me acuerdo que una de las especialidades en crisis más grandes siempre ha sido terapia intensiva, neonatología, y bueno, y claramente después vino esta pandemia que nos mostró la importancia que tenía esa temática que nosotros tocábamos, porque nos dábamos cuenta, porque siempre las camas de los hospitales estuvieron al 100%. ¿Vieron cuando ahora dicen porcentaje de camas ocupadas? 99, no, estamos con siempre fue 100, 110 decían nuestros Perdón, compañeros. aclaro, ¿No? aclaro que cuando yo ingresé al hospital de mi pueblo, en Florencio Varela, la ocupación de la sala de maternidad era de un 250%. Claro. Hago esta aclaración porque no es menor. Y no me da vergüenza decirlo, pero las mujeres parían literalmente en los pasillos. Claro. Por eso el sistema de salud, cuando nosotros dijimos que la pandemia le puso la lupa, porque siempre estuvo de esa forma. Entonces, hoy hay información, hoy se sabe ocupación de camas, se comparten las camas del público con el privado. Hoy una de las cuestiones que se criticó y que para nosotros es al revés, es una de las cuestiones más importantes, como Juan Pablo hacía referencia a la persona de Carla Bisotti, al manejo de la provincia en la gestión de las camas, de los recursos, que debe haber sido algo como extraordinario, es algo increíble lo que nos tocó ver, porque es más que lo que podíamos haber pensado. Está el hecho de entender que la salud hoy se sabe, se comparte las camas públicas y privadas, no se elige el paciente que sea más rentable, sino el paciente que lo necesita. Y creo que eso los sistemas de salud lo tienen que tener sí o sí como mira, y bueno, es una de las grandes a veces pujas que tiene entre el mercado sanitario y el sistema de salud. Seguramente lo han escuchado ustedes como algunas clínicas de capital y sociedades científicas influenciadas por ellos, diciendo cómo ahora no nos dejan operar. No es que no te dejen operar, es que realmente la complejidad y las pocas camas hacían que que cirugías que se podían posponer deberían hacerse. Y digamos, tener la posibilidad de tener esa cama para el que lo necesita desde el punto de vista respiratorio, que no tiene otra posibilidad. Así que bueno, esa era una aclaración que me había quedado. Una cosita que por ahí tampoco se había dicho en su momento, pero las terapias intensivas pediátricas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminaron internando gente adulta. Claro. Yo tengo colegas de terapistas pediátricos en una maestría que querían renunciar porque no podían no querían manejar pacientes adultos. O sea, imagínense, yo en el San Juan de Dios nunca vi un niño con una patología infecciosa. Llegué al hospital de mi pueblo y me pasó eso de tener que atender pacientes pediátricos, y tuve crisis. Los termino viendo, pero con crisis existenciales de por qué estoy viendo nenes, no sé las dosis de las drogas. Pasaba lo mismo esto ahora. Y como dijo Martín, el sistema de salud estuvo colapsado siempre. Y las epidemias de bronquiolitis, que gracias a Dios el año pasado no fue lo que ocurrió, liberó camas
en salas de pediatría que se terminaron internando adultos. Eso fue, si ustedes me preguntan a mí cuál es la imagen de la pandemia, yo creo que es eso. Ver una persona adulta internada en una cama con unicornios al lado, pintados en la pared. Hay una cosa que me decía Ignacio Schreiner que me mandaba y que me parece interesante decirlo también, con Nacho, que trabajamos mucho ahí en salud penitenciaria, un gran compañero. Él me daba un ejemplo que fue muy importante, porque acá se habló mucho del tema de la vacunación VIP, se habló mucho de criticar el tema de las vacunas. No nos olvidemos que al inicio había gente que estaba en contra de la vacunación y que una de las cuestiones que tuvo que hacer el Estado fue tratar de generar acciones como para motivar que se vacunen. Por eso también se vacunó el presidente, el gobernador, la vicepresidenta. Fue muy duro porque realmente uno a veces ahora se olvida, además los medios obviamente que no lo dicen, pero creo que acá hay que sacarse el sombrero, como dice Juan Pablo, por el trabajo que ha hecho todo el sector salud, desde el enfermero en la unidad sanitaria hasta el médico terapista, porque que se sigue haciendo, obviamente, porque estamos todavía en el medio del huracán, pero hay que realmente militar y responderle a toda la comunidad que es un esfuerzo increíble el que se hizo y que claramente, digamos, intereses económicos y políticos a veces lo quieren dejar de lado. Pero esto realmente yo creo que no hay nadie que pueda decir que no es histórico y que no es algo increíble, y lo vemos nosotros, por eso, la comunidad médica, fíjense que hay de todos los partidos políticos, pero sectores muy reacios han hecho mínimas expresiones. La mayoría, fíjense que está bastante alineado con todo con lo que se está haciendo, pues es muy difícil estar en contra. Así que eso creo que es una señal enorme. Sí, Juanpa, ¿verdad? Agrando un poco tus palabras, estamos en la campaña de vacunación más importante, no de la Argentina, de la historia de la humanidad. En el año 2019 se compraron 10 millones de vacuna contra la gripe para aplicarse en 9 meses. En 3 meses, en 5 meses que empezaron a ingresar las vacunas de COVID en la República Argentina, ya tenés más aplicadas, casi la misma cantidad de inyecciones. Estamos a ese nivel. Segundo, dato no menor, las vacunas no se hacen acá. Nosotros las traemos de afuera. Hoy el viceministro de Salud publicó una caja de una vacuna AstraZeneca hecho en Argentina. Y la inversión que hay que poner en el laboratorio Richmond para poder hacer la Sputnik V acá es monstruosa, y lo están haciendo. Una cosa que seguramente no lo saben, pero en el 2009 nosotros no tuvimos problema con la vacuna antigripal, porque la Argentina fue el laboratorio productor de vacuna antigripal en el año 2009. Fue uno de los primeros países que tuvo acceso a esa vacuna. No es un dato menor. Y si logramos producir vacunas Sputnik V en Argentina, seríamos uno de los pocos países del mundo que producen vacunas. Nada, es lo único que quería aclarar. Hay algunas preguntas ahí, Juanpa, a ver. Sí, bueno, muchas gracias, Martín.